Continúa la saga entre el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Richard, y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. ¿Cuál es el efecto en la economía de Puerto Rico? Todo eso lo discutiremos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadre, este episodio número 48 y claro está, luego de la explosiva declaración jurada del ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Richard, enviada al Senado de Puerto Rico, pues tenemos la obligación de discutir parte de lo que allí se ha señalado y de las alegaciones que está haciendo el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico ante el Senado de Puerto Rico. Esa declaración jurada pues arroja bastantes detalles de cómo se sintió el licenciado Sebastián Negrón Richard momentos antes de su renuncia, y creo que de una manera bastante elocuente nos pone en su estado mental en aquellos momentos justo antes de culminar su secretaría o su momento como secretario del Departamento de Desarrollo Económico. De igual manera, también habla un poco, estas alegaciones hablan un poco de la dinámica que se está llevando a cabo, que él alega que se está llevando a cabo, y cómo se está gerenciando el gobierno de Puerto Rico. Y esto debe plantear unas preocupaciones tanto en los políticos que dirigen hoy el país como en nosotros los puertorriqueños, que nos afectamos de diversas maneras en cómo se lleva a cabo la gestión pública en Puerto Rico. Quiero remontarme un poco porque el licenciado Sebastián Negrón somete una declaración jurada ante el Senado, y tenemos que remontarnos a hace un mes atrás, cuando el presidente del Senado presenta lo que eventualmente se convirtió una resolución del Senado 548. Yo le voy a pedir a la producción que presente el vehículo legal. Estas resoluciones para explicarle a la ciudadanía el documento legal y legislativo, el vehículo legislativo por lo cual el Senado puede utilizar todas sus facultades investigativas sobre la gestión de gobierno. Yo creo que lo hemos discutido en el pasado, son amplísimas las facultades que tiene el Senado de Puerto Rico para poder, y la Cámara de Representantes también tiene igual facultad de poder investigar el acontecer en Puerto Rico. Yo no diría que tan solo en el gobierno de Puerto Rico, es bastante amplio. Esto lo hemos visto con la intervención de la Asamblea Legislativa en aspectos que tal vez riñen o de alguna manera están cubiertas también por el derecho a la intimidad, como ha sido el acceso a información confidencial de personas privadas. Y en la medida en que haya un propósito legislativo, que puede ser incluso ilustrar a la Asamblea Legislativa cómo se bate el cobre, para ellos entonces poder decidir si van a hacer legislación nueva para fomentar o prohibir o reducir algún comportamiento que ellos entienden que es inadecuado. Así que, utilizando esas facultades, el presidente del Senado lleva esto a aprobación, queda aprobado por el Senado de Puerto Rico, y es básicamente para realizar lo que ellos le llaman una investigación exhaustiva sobre las alegaciones contenidas en la querella radicada por Sebastián Negrón el pasado 15 de junio. Ya vamos para un mes donde este lastre y esta controversia ha seguido rondando y le pone en cierta medida una nube
a la gestión de gobierno, particularmente a la rama ejecutiva. Es bien difícil, y yo creo que podemos remontarnos tal vez a otros momentos en la historia del gobierno reciente, donde se le hace muy difícil a la rama ejecutiva poder desprenderse de ciertas nubes. Les voy a dar un ejemplo: la nube del verano 2019, todos estos acontecimientos, lo difícil que se hacía comunicar para el gobierno de Ricardo Rosselló y la misma gobernadora Vázquez cuando asume el mandato. Se hace bien difícil cuando hay unas controversias que captan tanto la atención de los puertorriqueños, uno poder mover la agenda en otros temas y la comunicación pública en otros temas. Y ya estamos viendo que estamos lidiando desde hace más de un mes esta situación. Yo creo que van cerca de 6 semanas desde que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico presenta su carta de renuncia, y eso tenemos que, yo creo que añadirle una semana más cuando el secretario auxiliar de OCPE le envía una carta caliente al secretario del Departamento de Desarrollo Económico de manera pública, cosa que aquí lo discutimos. A mí me pareció totalmente contraintuitivo. Yo no me imaginaba, ni me imagino a algunos de los que fungieron como secretario auxiliar del Departamento de Hacienda mientras yo fui secretario, enviándome una carta pública criticando mi gestión, porque en teoría era nuestra gestión como equipo de trabajo. Y aquí el Senado de Puerto Rico pues publica esto es un documento público, estas resoluciones, ustedes pueden accederlas a través del portal de la Oficina de Servicios Legislativos. Es bastante, voy a llamar en buen español, user friendly, poder buscar estos vehículos legislativos. Y aquí el Senado está ejerciendo su total facultad. Hace una recolección de hechos que se desprenden de aquella carta inicial, de aquella querella, por llamarle de alguna manera, que sometió el licenciado Sebastián Negrón Richard al Senado de Puerto Rico, al panel del FEI. Creo que a la Oficina de Ética Gubernamental también, donde hace unos señalamientos bastante específicos, pero sin ser juramentado. Esto tuvo como respuesta que el secretario de la Gobernación respondiera, no necesariamente negando lo que se le estaba imputando y las alegaciones que estaba haciendo el licenciado Sebastián Negrón Richard, pero a su vez imputando que estas acciones del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico responden a que el secretario o exsecretario Sebastián Negrón estaba entrando en unas conductas antiéticas, y que como sabía que el secretario de la Gobernación estaba investigando sobre esto, pues decidió quemar la casa completa. Casi una competencia de quién se imputa más fallas legales en el quehacer gubernamental. Habiendo dicho eso, esta resolución hace una exposición de motivos donde ilvana un poco un resumen de los acontecimientos que dio a todo esto, y lo importante que tiene esto es que le da, en la sección 5 de esa resolución, la Comisión de Asuntos Internos tiene un espacio de 90 días para emitir un informe. Y esto es importante aclararle al pueblo de Puerto Rico: las comisiones de la Asamblea Legislativa no pueden meter preso a alguien. No pueden hacer funciones que le corresponden a la rama ejecutiva, pero sí pueden añadirle transparencia al proceso, pueden hacer investigaciones, pueden hacer informes, y con esto destapar a la luz del sol los hechos que ellos están investigando y culminar con unos informes y referidos correspondientes a las autoridades. Así que ya vemos al presidente del Senado hace un mes moviéndose en esa dirección, básicamente comprometiéndose a que va a arrojarle luz a todas estas imputaciones que se están dando, y comprometiéndose a un informe dentro de 90 días o acciones, vamos a llamarle parciales, dentro de ese periodo de 90 días, que yo creo que ya vimos una con esta declaración jurada que sometió el licenciado Sebastián Negrón Richard, donde el presidente del Senado ha referido a un montón de agencias estatales y federales de fiscalización estas alegaciones en declaración jurada.
¿Qué dicen estas declaraciones que hizo el licenciado Sebastián Negrón Richard? ¿Qué imputan? Nosotros las vamos a discutir en el próximo segmento. ¿Y qué efecto tiene esto sobre el gobierno de Puerto Rico y la operación del Estado? ¿Y qué podríamos anticipar de toda esta controversia? Así que yo les pido que se pongan cómodos, busquen su refrigerio, que vamos a una pausa y vamos a discutir un poco más a fondo y en detalle estas alegaciones incluidas en la declaración jurada del exsecretario Sebastián Negrón Richard. Así que regresamos en breve. Bienvenidos a este segundo segmento. Vamos a discutir, como les prometí, las declaraciones que hizo Sebastián Negrón. Y Sebastián decide cuando remite esta declaración jurada a solicitud del presidente del Senado, la acompaña con una carta de trámite, un resumen de las declaraciones juradas del exsecretario y anejos para de alguna manera robustecer o dar evidencia de las imputaciones que se estaban haciendo. Yo tengo que decir que el documento es bastante extenso, pero para propósitos de este segmento vamos a discutir el resumen mismo que entregó Sebastián Negrón Richard sobre sus declaraciones juradas, casi citando palabra por palabra y hablarle un poco del insumo y el efecto que esto pueda traer. Recordemos que todo esto inicia en estricta teoría. Yo creo, ¿verdad?, que probablemente hay otras consideraciones aquí envueltas. Pero esto inicia, o la controversia yo creo que explota por un proceso competitivo para la adjudicación de una firma, vamos a llamarle de comunicaciones, para presentar o divulgar asuntos de la Oficina de Gerencia de Permisos, particularmente con este proceso de reconstrucción subvencionado con fondos de FEMA. Luce que ahí había una porción de esta asignación federal que obligaba al Estado a tener que invertir en lo que se llaman programas de alcance, outreach programs, para poder orientar a la ciudadanía del trabajo que se está haciendo y cuáles son las reglas de juego para esos procesos de construcción. Entonces, esto obliga al gobierno a establecer por proceso competitivo a qué firma le va a otorgar estos trabajos. Y sin entrar en muchos detalles, pues luce que hubo un agraciado, que fue Digimedia, pero que el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos tenía reparos que se contratara en estricta teoría, porque esta compañía, Digimedia, pues se le estaban haciendo unas imputaciones en unos reportajes publicados por el Centro de Periodismo Investigativo sobre el trabajo que hicieron en el Departamento de Hacienda. Esto
yo creo que lo hemos discutido en el pasado. Yo vi el reporte, parte de lo que se está imputando fue mientras ocurrieron donde, en momentos en donde yo fui secretario de Hacienda, la gran mayoría de lo que se imputó en ese reportaje ocurrió en las loterías. Las loterías tienen una independencia en el proceso. Yo tengo que decir que hay unos aspectos que allí se están señalando que yo creo que están sacados de contexto por la narrativa editorial, que el perfecto derecho tiene el Centro de Periodismo Investigativo. Por otra parte, sí tengo que decir que hubo unos aspectos ahí señalados que yo hubiese deseado haber sabido para tomar cartas en el asunto, de ser ciertas esas imputaciones. Ahora bien, uno paralizar la adjudicación de un contrato por un reportaje, pues yo no sé cuán apropiado sea eso. No obstante, eso es lo que en teoría desata toda esta controversia, donde se estaba básicamente tratando de alguna manera de desviar el resultado de ese proceso competitivo para que se paralizara la adjudicación y se le diera a otra compañía. Lo que se alega es que el secretario auxiliar estaba utilizando como excusa el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, porque realmente lo que había detrás de todo era el refrendo de funcionarios en la fortaleza, dígase el secretario de la gobernación, en que se le otorgara ese contrato de cerca de $2 millones a una compañía que luce o se alega que fueron muy activos en la campaña política de la señora gobernadora. Entonces, a todo esto se señala, y le voy a pedir a la producción que enseñe el resumen, se le señala, Sebastián Negrón señala que una obstrucción sistemática de la remoción de funcionarios que participaron en esta paralización de este proceso adjudicativo, y que se trató de obstruir una investigación interna, una investigación administrativa dentro de una agencia. ¿Por qué se está utilizando la palabra obstrucción? Porque el Código Penal de Puerto Rico, y yo no soy abogado, pero obviamente como fui jefe de agencia, pues me tuve que orientar muchísimo para yo saber cuáles son las fronteras de juego, ¿verdad? Cuáles son los delitos que aplican en la gestión pública. Así que yo estaba muy orientado sobre esto. Hay un cargo o hay un delito que se llama, básicamente es la intervención indebida en la gestión de gobierno. Y es cuando un funcionario, y no necesariamente tiene que ser un funcionario, es un tercero, trata de influir debidamente en las determinaciones que se toman a nivel de gobernanza. Y esto puede ser bastante amplio. Cuando se busca tal vez desviar de los procesos el otorgar algún beneficio para uno mismo o tal vez para otra persona. Voy a dar un ejemplo, la otorgación de un contrato, como está ocurriendo aquí. Lo que está diciendo el licenciado Sebastián Negrón es que desde funcionarios de la fortaleza hasta el propio secretario auxiliar estaban utilizando su cargo para obstruir un proceso competitivo para la adjudicación de un contrato, y que estaban tratando de obligar a empleados a influir en su poder decisional para que de alguna manera u otra aprobaran el contrato a compañía B en vez de a compañía A pesar de que compañía A había ganado ese proceso competitivo. Y ahí yo creo que explica todo esto. El licenciado Sebastián Negrón describe acciones u omisiones que llevaba a cabo el secretario de la Gobernación y el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos para impedir esto. De igual manera, tengo que decir que la arroja cierta nube negra a la propia gobernadora, donde Sebastián Negrón estaba proponiendo que debían salir de este funcionario que estaba bajo su nómina de confianza, así que el secretario de Desarrollo Económico tiene toda capacidad legal para salir de ese empleado. Que eso pudiera violar la confianza que la gobernadora pudiera tener en su secretario de Desarrollo Económico y a su vez votar el secretario de Desarrollo Económico, sí, eso puede ocurrir. Y eso es lo que se exponen los secretarios de agencia cuando ejercen sus facultades, que en ese ejercicio de ejercer sus facultades puedan perder la confianza
del gobernador que a un punto tal que le pida la renuncia. Sebastián en ese proceso señala que la gobernadora de Puerto Rico pues tiene de alguna manera como una intervención por omisión, le daba largas al asunto en el proceso. De igual manera, Sebastián le imputa fallas éticas al secretario de la Gobernación por intervenir en el proceso de adjudicación de decretos contributivos a clientes de la firma de la cual él fue dueño hasta el 31 de diciembre de 2024, que es Politank. Señala directamente Sebastián Negrón, incluso en reuniones donde habían otros testigos, que esto probablemente el Senado lo va a estar investigando. ¿Quiénes son esas personas? Si yo estuviera nombrado ahí, yo me prepararía para ser citado a vistas públicas de parte del Senado de Puerto Rico y prepararme para esos cuestionamientos, porque Sebastián Negrón alude a ciertas fallas, a que ocurrieron ciertas fallas éticas, donde incluso se hizo delante de terceros. Así que esos terceros probablemente sean citados ante el panel del FEI y el Senado de Puerto Rico con toda probabilidad. De igual manera, interferencia dentro del Departamento de Desarrollo Económico, destrucción de evidencia material, alude a que ya sabiendo que habían investigaciones envueltas, miembros de la Fortaleza borraron mensajería en Telegram y también se imputa destrucción de documentos o desaparición de documentos dentro de la agencia. Se habla de Politank, del expediente contributivo en el Departamento de Desarrollo Económico. Se habla de la desaparición de ese expediente, cosa que es un delito en sí mismo. Ahí puede haber obstrucción a la justicia de si se puede probar que en efecto alguien desapareció eso. Otra falla administrativa, hay otro mensaje del secretario de la Gobernación ordenándole a que pasara a aprobación de la Junta, de la Junta, entiendo que de la Autoridad de Distrito, el salario de su señora esposa. Probablemente ese salario ya estaba acordado con la señora gobernadora de Puerto Rico, pero en términos legales la Junta tiene que aprobar ese salario y las instrucciones vinieron directamente del secretario de la Gobernación, que es esposo de la licenciada Verónica Ferrayoli. Y obviamente un sinnúmero de perjurios. Sebastián Negrón dice que el secretario de la Gobernación en su declaración jurada se perjuró en varias instancias. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Esto evidentemente pone ante la luz pues, tal vez un esquema, y son las alegaciones, un esquema de un control sobre la gestión de toda la rama ejecutiva. Yo que estuve en el gabinete durante el verano 2019, tengo que decir que son distracciones que afectan la operación de gobierno, particularmente en la confianza, porque la confianza que uno debe tener en sus gobernadores y en los funcionarios de la fortaleza debe ser recíproca a la confianza que ellos te tienen a ti. Si esa confianza de alguna manera falla, crea un ambiente bien tóxico en el proceso de gobierno, porque tú partes de la premisa que todo lo que se está diciendo y todo lo que se está instruyendo viene con una agenda ulterior. Y eso es devastador para la operación de gobierno. Realmente estas alegaciones la ponen en cuestionamiento el ambiente de trabajo que existe entre la fortaleza o entre los funcionarios de la fortaleza, porque cuando se habla de la fortaleza no habla, la fortaleza es una estructura. Los funcionarios dentro de la fortaleza, que comienzan con la gobernadora, el secretario de la gobernación, son los que establecen el ambiente, el tono en el tope, es como se llama en la cultura organizacional. Y de alguna manera reflejan estas alegaciones de un ambiente muy tóxico, donde incluso parece que se cuestionan y se graban. O había esta duda de si tú me estás grabando a mí, yo te estoy grabando a ti. En algunas instancias se prendieron grabadoras en conversaciones de manera pública y se apagaban para seguir discutiendo temas. Una dinámica que yo no vi,
tengo que decir que yo no vi necesariamente en mi tiempo en el gobierno de Puerto Rico, y que me apena muchísimo todo lo que se está viviendo aquí, más allá, ¿verdad?, de las fallas administrativas ilegales, que nadie está por encima de la ley, pero sobre todo en ese ambiente, lo que debe ser el secretario de Hacienda, los funcionarios dentro de la fortaleza, todas las personas que están nombradas ahí, los contribuyentes que fueron nombrados, ya sea por el licenciado Sebastián Negrón o su exdirector de la Oficina de Incentivos de Negocios, y los que nombró el secretario de la Gobernación, que da la casualidad que provienen de una de las industrias, o de la principal industria, que es la manufactura en Puerto Rico, que es la reina y señora de el desarrollo económico en Puerto Rico, pues ciertamente coloca una posición un poco más compleja el gobierno de Puerto Rico de poder seguir implementando la agenda de gobernanza. Yo tengo que decir que por lo menos a base de mi experiencia, la economía de Puerto Rico trasciende los funcionarios. Y esto lo vimos con el verano del 2019. Los recaudos, a pesar de que tengo que decir que estaban pistoneando un poco luego del verano del 2019, la verdad es que posteriormente el gobierno de Puerto Rico recaudó más dinero que nunca. Eso es una realidad. Que ocurrió después de la pandemia, con la transferencia de fondos federales y todos los acontecimientos geopolíticos que también ocurrieron. Eso es cierto. Pero yo creo que en cierto sentido la economía lo trasciende. La esperanza del pueblo es la que, en su gobierno, es la que poco a poco se va desvaneciendo. Y esta es el tipo de dinámica que hace que los gobernadores vayan perdiendo un poco de legitimidad en ese proceso de gobernanza, y una vez se pierde, pues se convierten en lo que se llama lame duck, que hay un episodio de diciembre de 2025 donde discuto lo que es un gobernador lame duck con Anabel Torres Colbert, que lo pueden ver ahí, y nos estábamos cuestionando si ya la gobernadora se había convertido en un lame duck. Tengo que decir que esto, medio año después, no ayuda a eso. Ya estamos viendo que la separación del Senado de Puerto Rico, donde no refrenda ni endosa lo que ahí se está imputando, lo están investigando. El presidente del Senado está prometiéndole al pueblo de Puerto Rico una investigación exhaustiva y pública sobre esto, así que los próximos meses van a ser bien duros sobre la rama ejecutiva. ¿Qué yo les recomiendo a todas las personas? Miren, hay mucha información pública. El Senado de Puerto Rico publicó todas las declaraciones que hizo el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Está en el website del Senado de Puerto Rico. Pueden buscar la resolución, pueden marcar la fecha de 90 días para estar pendientes, ver los términos del FEI, cómo el FEI se va expresando sobre esto, porque hay como múltiples investigaciones. Hay una investigación preliminar sobre el secretario Sebastián Negrón Richard. Por otra parte, hay un FEI ya asignado contra el ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. Y de igual manera, el trasfondo del Senado de Puerto Rico. Hay mucha información pública y yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que se tomen el tiempo, lo lean, para que ustedes vayan generando su propia opinión y no necesariamente descansen exclusivamente en lo que puedan hablar los analistas. No toma muchísimo, es un ejercicio yo creo que es saludable también para ustedes, para poder entender y poder separar la paja del grano. Yo creo que vamos a unos momentos bien duros para la rama ejecutiva, y en cierto sentido desestabiliza un poco lo que sería la agenda de trabajo. Ya no se habla de la reforma contributiva. Ya se ha visto de alguna manera u otra el proceso presupuestario de Puerto Rico, esas lagunas y esas grietas que se están viendo. No se está discutiendo con la seriedad que amerita la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, la salida de la Autoridad de Energía Eléctrica del proceso de quiebra. Aún seguimos extendiendo ese proceso y lo que eso implica en el desarrollo de la reconstrucción del tendido eléctrico. Destapa un poco la fiscalización que se debe llevar a cabo sobre la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que ahora está pistoneando igual o más que la misma Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema eléctrico. Así que en cierto sentido esta nube que es importante discutir desenfoca un poco
de otros temas que tienen también importancia en la gestión pública y que yo estoy convencido que los electores no necesariamente van a olvidar cuando llegue noviembre 2028. Si les gustó este episodio, oprime like, dale a la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima.